Bueno, acá lo que estamos viendo es un corte histológico de esófago y tráquea. Está teñido con hematoxilina y eosina y con Alcian Blue, que es lo que vemos acá, este color turquesa en el cartílago. Bueno, vamos a arrancar describiendo el esófago. El esófago, este es un corte muy superior de esófago, bien en el cuello, bien en la región superior. Tiene un revestimiento de salud totalmente irregular, está revestida por un epitelio, que es un epitelio escamoso, es decir, es un epitelio estratificado, plano. Acá vemos que es estratificado, que tiene varias capas, una capa basal y la maduración en superficie. Estos cortes histológicos son de rata, por lo tanto, en las ratas queratiniza un poco, en el humano no queratiniza en superficie, pero la disposición anatómica y la arquitectura general es igual. Entonces, si hacemos un mayor aumento, vamos a ver esa disposición estratificada. Varias capas de células. Acá están las células basales que maduran en superficie y en las células más superficiales adquieren esa disposición plana. Acá estaría la membrana basal que pone límite entre el epitelio y lo que se conoce como su lámina propia, es decir, el tejido conectivo que le subyace. Bueno, entonces tenemos que lo que se conoce como mucosa del esófago está constituido por dos cosas, el epitelio y su lámina propia. La lámina propia es un tejido conectivo laxo, que es rico en vasos sanguíneos, porque el epitelio es avascular. Lo que es vascularizado es el tejido conectivo. Por lo tanto, es quien les aporta vasos y nervios. Como este corte histológico es muy alto, todavía no está definida una capa que se conoce como muscular de la mucosa, que pondría el límite entre lo que es la mucosa propiamente dicha y la submucosa, que es este tejido donde hay unos vasos que son un poco más grandes, que es un tejido conectivo que tiene más colágeno, por lo tanto sirve más de estructura, y aparece acá un poco de lo que se insinúa como tejido adiposo. Entonces tenemos la mucosa. Si se viera claramente la muscular de la mucosa estaría a este nivel aproximadamente. Esto sería submucosa. Y esta es la capa muscular. La capa muscular, a esta altura, la capa muscular del esófago tiene dos partes. En el tercio superior es músculo estriado porque es voluntario su movimiento, depende de la voluntad de deglutir. En cambio, desde los dos tercios, desde el tercio medio hacia distal, es músculo liso. Ya depende del sistema nervioso autónomo su movimiento y es involuntario. Bueno, acá se puede ver que hay unas estriaciones, que son esas liñitas que vemos, porque es un músculo estriado esquelético por la altura del corte. Entonces, si micrometramos, podemos ver esas estriaciones. Y por fuera vamos a ver lo que es
la adventicia. La adventicia, ¿qué es? Es tejido conectivo que lo conecta a la adventicia de la tráquea. Fíjense que es lo mismo, ¿eh? Es ese colchón de tejido conectivo por el que transita la tráquea, el esófago, la aorta, grandes vasos, otros grandes vasos. Bien, entonces, la adventicia es ese tejido conectivo que está por fuera, tanto del esófago como de la tráquea, y que se une. Bien, entonces tenemos mucosa con el epitelio estratificado plano y su lámina propia. Submucosa, llamémosle a este tejido conectivo más profundo. Acá se encuentran algunos plexos nerviosos, como el plexo de Meissner. Capa muscular propia, que tiene dos, cuando se define bien, acá el corte es muy superior, pero cuando se define bien tiene una capa circular interna y una longitudinal, una circular interna y una longitudinal externa, y transita el plexo de Auerbach, y por fuera tenemos el tejido conectivo de la adventicia. Por lo tanto, mucosa, submucosa, muscular propia y adventicia son las capas en la que está dispuesto todo el tracto gastrointestinal, desde el esófago al recto. Bien, acá lo que vemos es un paquete vasculonervioso. Fíjense, acá se ve arteria, porque tiene ese vaso de pared gruesa con una importante capa muscular respecto de la luz. Una vena que tiene una capa muscular mucho más delgada respecto de su luz, una luz amplia. Y acá vemos un nervio. Bueno, acá vemos la arteria, entonces vemos que tiene un revestimiento muy sutil, que es endotelio, es epitelio plano simple. Vemos algunos eritrocitos dentro, y fíjense lo prominente de su pared, en este caso porque es una arteriola. Arteriola. Y por fuera el tejido conectivo en el que están inmersos, que le da su adventicia. Acá vemos un filete nervioso. Un filete nervioso que está rodeado. Esta es una pseudoluz que se produce por el tratamiento del preparado. Pero está rodeado de tejido conectivo. Y estos filetes nerviosos están constituidos, son los que son los axones que se ven en el centro y su vaina mielínica, que en muchos de ellos se ven. El axón central y la vaina mielínica empaquetados. Entonces eso es lo que estamos viendo, es un nervio. Y acá estamos viendo una vena. Fíjense que tiene una capa muscular muy delgada respecto del tamaño de su luz. Y acá vemos el revestimiento que se llama endotelio y es un epitelio plano simple. Bien, y pasamos a la tráquea. Vamos a describirlo desde su luz a la periferia. La luz de la tráquea, a diferencia de la del esófago, que el esófago tiene que soportar el roce del bolo alimenticio, en el caso de la tráquea, no. Porque lo que pasa acá en la luz es aire. Entonces,
ese revestimiento es un epitelio simple, pseudoestratificado. Fíjense la disposición pseudoestratificada. ¿Por qué pseudo? Porque todas las células están pegadas al fondo, pero la altura de los núcleos es lo que le da ese aspecto como que tuvieran varias capas de células, pero en realidad todas están pegadas al fondo. Además, existen células caliciformes que secretan moco. El moco se tiñe con el Alcian Blue. Fíjense, acá vemos vacuolas de moco y en general están apuntando hacia la luz. Ese epitelio cilíndrico simple tiene en su borde apical cilias móviles. Esta sutileza que se ve acá, o sea, hacia la luz, son cilias. Esas cilias tienen un movimiento que está acompasado, es un movimiento que está ordenado entre varias cilias generando una especie de ola que moviliza el moco en el que se adhieren las distintas partículas que van en el aire. Como todo epitelio es avascular, acá se ven muy bien las cilias, fíjense. Como todo epitelio es avascular y tiene una lámina propia para aportarle vasos sanguíneos de distinto calibre. Entonces acá tenemos vasos sanguíneos en el tejido conectivo que les subyace, fíjense, de distinto calibre para dar soporte nutricio a toda la estructura. Por fuera de ese tejido conectivo, dándole soporte como que fuera un esqueleto, es un esqueleto cartilaginoso. Fíjense cómo se ve este tejido, que es una variante del tejido conectivo, que tiene digamos, el pericondrio que se asocia al tejido conectivo adyacente, y esa matriz que es capaz de captar mucha agua, porque es rica en una sustancia que capta el agua que se llama protoglicano. Como que funcionará como una gelatina densa. Bueno, y los condrocitos, que son las células que producen esa matriz. Es una variante del tejido conectivo. Y como dije hoy, por fuera de todo el esqueleto va a estar, digamos, la adventicia. La adventicia que lo va a vincular con el resto de las estructuras. Por ejemplo, como veíamos acá con el esófago. Bueno, ¿qué más vemos acá? En este corte histológico, como que por fuera hay más músculo estriado que forma parte del cuello. Y acá vemos un pedacito de tiroides. Porque el corte, como dijimos, es bien superior, el cuello bien superior. Entonces lo que vemos acá son estructuras foliculares, redondeadas como que fueran burbujas, que tienen un revestimiento epitelial que si lo vemos bien acá es cúbico. Cúbico, y está revistiendo esa burbuja que en el centro, que se llama folículo, que en el centro tiene un contenido que se llama coloide. Fíjense que todo esto está inmerso en tejido conectivo laxo, que es quien lleva los vasos sanguíneos. Por ejemplo, acá vemos un vasito sanguíneo. Bueno, entonces vimos el esófago, la tráquea y algunas otras estructuras como la tiroides y paquete vascular nervioso que aparecen en el cuello.